Hola Gaby, buenas tardes. Llegamos a 20 y empezamos, ¿eh? Al 17. Está faltando gente todavía. Son más de 20, pero 20 es mi tope para decir empiezo y los que se quedaron afuera de la clase, bueno. Pablito la graba, ¿no es así, Pablo? ¿Por qué? ¿Alguna clase no la grabaste? Y yo te quiero matar. O sea, se supone que sos mi secretario. Claro, pero la única, justo la de enlace, tuviste que no dejar de grabar. Bueno, la parte de geometría molecular. Gaby, sentada, esperaste que llegara el link, está desde las 3 de la tarde. Lo que pasa es que vos recién ingresás a esta hora, los chicos que ya vienen desde las 3 escuchando teoría, sabes que no, están saturados de mí. Saturados. Bueno, ¿quién dice? ¿Cómo que no llegan a las 20? Tengo pensado quedarme hasta las 21 hoy, de tantas pilas que tengo. No, profe. Estoy como que está... es muy viernes. Bueno, vamos a empezar. Habíamos visto todas las funciones oxigenadas, incluidas las condensadas, ¿no? Éteres, ésteres y anhídridos, y ahora vamos a ver las funciones nitrogenadas. No son las más comunes, pero sí el grupo amino es importante, porque lo van a ver como estructura dentro de los aminoácidos. La clase pasada, cuando les mostré la fórmula de un aminoácido y les contaba que había un grupito en NH2 que se llama grupo amino, y lo van a ver después en metabolismo de glúcidos, allá por el segundo parcial del año que viene, los que hacen nutrición, los que hacen medicina, depende cómo dividan la materia, pero van a ver aminoazúcares y ahí también aparece el grupito NH2. Las funciones nitrogenadas se van a dividir en aminas y amidas. Son reacciones de condensación, también liberan agua, solo que reaccionan con amoníaco, por eso son nitrogenadas. En el caso de las aminas, la reacción se da entre un alcohol y el amoníaco, y en el caso de las amidas, entre un ácido y el amoníaco. Vamos a tomar no el alcohol completo, vamos a tomar solamente el grupito funcional, CH2OH, que es el grupo correspondiente al alcohol. Abajo va a ir el resto de la cadena. En lugar de escribirles así el amoníaco, se lo voy a escribir así, porque entonces van a ver con más claridad de dónde sale oxidrilo de acá, el hidrógeno de acá, forma el agua, y entonces me queda CH2, NH2 y el resto de la cadena. Este grupito es el que se llama grupo amino. Cada vez que ustedes vean ese grupo, dicen que es el grupo amino.
Hola Lu, ¿cómo estás? Buenas tardes. Entonces, el alcohol terminaba en ol, la amina va a terminar en il-amina. Significa que si el alcohol fue el etanol, el compuesto va a ser etilamina. Si fue propanol, propilamina. Si fue hexanol, hexilamina. ¿Está? Va a tener siempre la terminación il-amina. Esta amina, donde usé un solo alcohol, es una amina primaria. ¿Por qué primaria? Porque usé un solo hidrógeno del amoníaco. Puedo usar los dos hidrógenos y entonces va a ser secundaria, y puedo usar los tres y entonces va a ser terciaria. Lo mismo va a pasar con las aminas. Entonces, si yo en lugar de sumar un alcohol, sumo dos, y sumo el amoníaco, voy a tener este oxidrilo con este hidrógeno y este oxidrilo con este hidrógeno. Entonces me va a quedar un CH2, en el medio va a ir el grupo NH y el otro CH2. Y acá voy a tener el resto de cadena y el resto de cadena. Esto termina en ol, esto termina en ol, esto termina en il-amina. Por ejemplo, si esto fue el etanol y esto fue el propanol, esto va a ser etil-propilamina. A tener en cuenta, si hay dos alcoholes igual, esta es una amina secundaria, ¿sí? Si los dos alcoholes son iguales, es una amina simple, secundaria simple. Si los dos alcoholes son distintos, es una amina mixta. Lo mismo pasa con la terciaria, van a reaccionar tres alcoholes. Entonces tengo un alcohol, más otro alcohol, más otro alcohol. Me va a quedar más el amoníaco, por supuesto. Entonces, un oxidrilo con un hidrógeno, un oxidrilo con un hidrógeno, un oxidrilo con un hidrógeno, que me va a quedar el nitrógeno uniendo los tres alcoholes. Acá me queda CH2, acá me queda CH2, acá me queda CH2. ¿Cómo se va a llamar? Il-amina. Va a ser terciaria y va a ser igual, ¿no? Puede ser simple si los alcoholes son iguales o puede ser mixta si son distintos. Supongamos que tengo tres alcoholes y los tres son etanol. No le voy a llamar etilamina. Le voy a llamar trietilamina, porque tengo tres veces el mismo alcohol. Supongamos que tengo dos etanoles y un propanol. No le voy a llamar etil-propilamina. Le voy a llamar dietil, porque tengo dos iguales, dietil-propilamina. ¿Entienden? Si tengo los tres distintos, será etil-propil-metilamino. Ahí nombro los tres. Pero si no, si son iguales, pongo un prefijo, di o tri, dependiendo si hay dos o tres alcoholes iguales. Todo esto va debajo de aminas. ¿Estamos? Por supuesto, tomando la foto porque hay gente que no está. Los pantazos del día viernes. ¿Qué cosa, ¿sí? ¿Cómo me hacen renegar? Ahí mando la foto del grupo. Muy bien, copiamos y seguimos. Si entendieron las amidas son fáciles porque el procedimiento es el mismo.
solo que con un ácido. ¿Estamos, chicos? ¿Copiaron ya? No, profe, todavía no. Bueno. Espere, profe. Bueno. Si no voy a borrar, tranquilos. Claro, ¿vieron? Qué mala onda para viernes. Ni que no fueran a salir de joda el día de hoy, no les entiendo. Traumatizan a cualquier cosa. No todo el mundo tiene que hacer esos ejercicios, Pablito. Te toca a vos y a unos cuantos más. Vale, pues los habías hecho antes a esos, ¿o no? ¿Cuándo tienen parcial de biología? Mañana. ¿Mañana? ¡Wow! Es gigante la unidad aparte, ¿o no? Un estrés, totalmente. Totalmente. Igual no son tan complicados los parciales de biología, ¿o sí? ¿Aceptables o más o menos? Están bien. Mucho concepto. Y sí, ¿qué otra cosa van a hacer si no son conceptos? Es biología, ¿qué quieren que les diga? Lo mío es más práctico, pero... Dibujitos, wow. Igual. Me avisan cuando esté, así no los estreso. No van a decir que los estoy apurando. Profe, del tercer ejemplo, ¿cuál es el grupo amino? Ahí no hay grupo amino, el único que tiene grupo amino es el NH2. ¿Listo? Este grupito no importa, no hace falta, lo van a ver después cuando estudien en química biológica los aminoácidos, pero este grupito NH se llama grupo imino, así como el amino es NH2, NH es imino. No me importa. No es para que piense que lo tienen que saber o que lo voy a tomar en el próximo parcial. Capaz que sí, pero no es seguro.
Pero es así el nombre. Ahora sí está. Ok. Bueno, por mayoría. Tengo 3, ya está. Borro. Atiendan acá. En el caso de las amigas, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Pueden ser simples, pueden ser mixtas, pueden ser primarias, secundarias o terciarias, dependiendo si usan un ácido, 2 ácidos o 3. En el caso de usar uno solo, tengo este grupito que es el grupo carboxilo, que es el grupo ácido, le sumo el amoníaco, lo mismo de antes, carboxililo con hidrógeno para el agua, y uno lo que le queda. Ese va a ser el grupo amino. Perdón, este es el grupo amida. La nomenclatura es amida. O sea, si este fue el ácido propanoico, por ejemplo, la amida se llamará propanamida, etanamida, butanamida. Así se nombran, ¿sí? No voy a hacer toda la reacción porque es exactamente lo mismo, cambia este elemento. Esta es primaria. Para la secundaria tengo igual que en el otro, solo que con oxígeno en lugar de CH2. Esta es secundaria. Igual, pero con 3, es la terciaria. ¿Está? Muy bien, copiamos eso y ponemos de título grupos compuestos polifuncionales, recontra importantes para la química biológica y para biología en la parte de biomoléculas. Muy bien, copiamos y seguimos.
¿Ya estamos, chicos? ¿Estamos? Muy bien. Miren acá. Ahora viene esta parte que les digo Profe. que importa. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, le hago una pregunta. ¿Sí? Pregunta. Los fenoles, ¿eso no los vemos? Los fenoles los vemos el año que viene cuando tengamos que revisar nuevamente química orgánica, porque el fenol es un derivado del benceno, está vinculado como si fuera un alcohol, ¿sí? Como si fuera un alcohol, solo que no se llama bencenol, como terminan los alcoholes, sino fenol. Es el benceno que vimos en hidrocarburos aromáticos con un oxidilo arriba. ¿Está? Ah, bien. También son Ok, profe. aromáticos. Los fenoles tienen un aroma muy fuerte y están formando parte de muchas sustancias al estilo de los combustibles, sí, pero nada más que eso, no es importante. Pero si aparece en algún ejercicio, lo hablamos, por supuesto. Vamos con compuestos polifuncionales. ¿Qué significará esto? Más de una función química. Son compuestos que tienen más de una función química. Por ejemplo, los hidroxiácidos. ¿Qué significa hidroxiácidos? Hidroxi, que tengo un alcohol, más, y el ácido, que tengo un grupo carboxilo. De los hidroxiácidos, el más conocido es el 2-hidroxipropanoico, que es este. Este compuesto se llama 2-hidroxipropanoico. 2-hidroxi porque en el segundo carbono está el alcohol. Propanoico porque tengo un grupo ácido. También se lo suele llamar propanol 2-oico. Y el nombre con el que se lo conoce, más allá del nombre químico, es el nombre convencional. Este compuesto es el ácido láctico. En el caso de Mari, en el caso de Gata, todos aquellos que estudian el caso de Vale, de nutrición, van a escuchar hablar de odontología, van a escuchar hablar mucho del ácido láctico, porque la acumulación de ácido láctico en la cavidad bucal es lo que genera la caries, la desmineralización del diente. Entonces, va a ser un compuesto que lo van a escuchar nombrar mucho. El año que viene vamos a trabajar puntualmente sobre el ácido láctico con la gente de odontología. La pregunta es, ¿dónde escucha todo el mundo hablar del ácido láctico? ¿Con qué? En la fermentación, ¿o no? ¿Cómo? En la fermentación, ¿o no? La fermentación genera ácido láctico. ¿Y qué más? Del metabolismo. ¿En qué parte del metabolismo? No sé, ese era el título de la clase. Ah, Profe, ¿puede ser que biología sea vimos la eso. contracción del músculo? Exacto, no es la contracción. La contracción No, o sea, muscular se genera por el glucógeno, ¿sí? Ahora, claro. Ujú. cuando el músculo trabaja en condiciones anaeróbicas, es decir, sin presencia de oxígeno, en lugar de dar piruvato, la glucosa que se degrada, en lugar de dar piruvato, da lactato, ácido láctico. Y ese ácido láctico es el que genera los calambres, ¿está? Vieron que ustedes cuando hacen ejercicio, lo primero que les dicen, hay que elongar. Cuando ustedes elongan, oxigenan el músculo. Y entonces hacen que todos los glúcidos que están generados por la actividad física se transformen en piruvato y no se transformen en lactato. Cuando se transforman en lactato, ¿qué es el lactato? El ácido láctico, en definitiva, es el hidrógeno. Cuando se acumula el lactato, es cuando se genera el calambre. ¿tá? Entonces, el lactato es producto del metabolismo anaeróbico de la glucosa. Cuando no hay suficiente cantidad de oxígeno,
no se obtiene piruvato en la segunda fase de la glucólisis, se obtiene lactato. ¿Está? Y ahí escucharon ustedes hablar de ácido láctico o lactato. Y para la gente que estudia ontología, el ácido láctico para todos, para que todos tengan idea, cuando nosotros consumimos muchos azúcares, los azúcares en la cavidad bucal, que es una condición que tiene una condición anaeróbica, genera lactato. Ese lactato libera muchos protones. Protones son hidrógenos, ¿no? Esto que tengo acá. Liberan muchos protones. Esos protones hacen que la cavidad bucal sea muy ácida y eso afecta a la hidroxiapatita, que es el esmalte dental. Entonces, ¿qué produce? Se diluye el esmalte dental, se desmineraliza el diente. Y cuando eso pasa, comienza a producirse la caries, ¿no? Es totalmente cariogénico. Por eso es que se recomienda tanto que no consuman azúcares, o que consuman poco, ¿sí? Es más que nada por eso, a nivel de cavidad bucal y de salud bucal, ¿no? Otro de los compuestos importantes son los aminoácidos. Creo que de estos habíamos hablado. Los aminoácidos tienen un grupo amino y un grupo carboxilo. De esos aminoácidos hay muchos, hay distintos tipos de aminoácidos según dónde está ubicado el grupo amino en relación al grupo carboxilo. Cuando yo tengo el carboxilo en el primer carbono y el amino en el carbono siguiente, y acá tengo el resto de la cadena, cuando el amino está a continuación del carboxilo, decimos que tenemos alfa aminoácidos. Y estos alfa aminoácidos se unen mediante unión peptídica y generan ¿qué generan? Proteínas, Proteína. profe. Proteínas. En realidad comienzan originando dipéptidos. Se siguen asociando los dipéptidos y forman polipéptidos. Y cuando ese polipéptido tiene un peso considerable, 6.000 daltons sería el número de referencia, ahí decimos que tenemos una proteína. ¿Pero qué es la proteína? Es una asociación de aminoácidos. Y esa unión, llamada unión peptídica, es una reacción condensada como la que vimos de los éteres, los ésteres, los amídeos, las aminas, las amidas. Termina liberando agua, ¿sí? Reacciona el grupo amino de un aminoácido con el carboxilo de otro y libera agua. Y la unión esa se llama grupo unión peptídica, ¿sí? Es la que está presente en las proteínas. En los péptidos y polipéptidos. Foto. Esto es importante para ahora que vamos a ver isomerías, ¿sí? Esta es la foto. Copiamos y seguimos. ¿Me dan un segundito? Ahí seguimos. Copien, por favor.
Muy bien. ¿Ya copiaron, chicos? Profe, le hago una pregunta. Diga. Esa R, porque lo viene el apunte también, ¿qué significa? Es, por ejemplo, qué sé yo, si vos tenés un aminoácido que tiene 5 carbones, acá iría. Esto lo que yo escribí solamente el grupito que caracteriza al aminoácido. El grupo ácido y el grupo amino. Acá abajo iría CH2, 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 CH3, CH3. El total de carbonos que corresponde a la cadena. Claro, lo viste en el apunte porque cuando uno habla de grupo funcional, ¿qué es el grupo funcional? El grupo que te caracteriza al compuesto. Entonces vos solamente marcamos el grupo funcional y le ponemos la R para indicar que dependiendo del compuesto va a ser la cantidad de carbonos que vas a tener abajo. Ah, bien, profe. Muy bien. ¿Ya está copiado? ¿Chicos? Ok. Bueno, esta es la foto de todos modos. Vamos a ver un tema muy importante que es isomería. La gran mayoría de los compuestos orgánicos, salvo los que tienen 2 carbonos, pero si no la gran mayoría, y algunos de los que tienen 2 carbonos, la gran mayoría de los compuestos presentan isomería. ¿Qué es una isomería? Es la propiedad que presentan las sustancias de tener igual fórmula molecular y distintas propiedades físicas y químicas. Distintas propiedades físicas y químicas. Hay 2 tipos de isomería. La isomería plana o estructural y la espacial o estereoisomería. ¿De qué se tratan los ejercicios sobre este tema? Bueno, les van a dar las fórmulas y ustedes tienen que identificar si pertenecen o si son isómeros entre sí. ¿Estamos? Entonces, en la isomería plana o estructural van a tener distintas isomerías. La isomería de cadena, donde lo que cambia la cadena principal. ¿Qué significa esto? Esta isomería la presentan casi todas las sustancias. Hola Dai, buenas noches. Buenas tardes. ¿Cómo te saludo, Dai? ¿Te dormiste? ¿Estuviste afuera de tu casa? ¿Qué pasó contigo? Entonces, cambia la cadena. ¿Qué pasó? El internet se me había ido. ¿Cómo, amor? El internet se me había ido. Ah, se te había ido el internet. Ya volví. Y acá estás. Muy bien. Vos después viste en cada foto con todo lo que vimos ahí. Eran grupitos funcionales, no era tan importante. Cambia la cadena principal. ¿Qué significa esto? La cadena normalmente es una cadena lineal, donde tengo carbonos, carbonos, carbonos. Esa cadena pasa. La cadena lineal pasa de lineal, la cadena principal, perdón, pasa de lineal a ramificada. Pasa de lineal a ramificada. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo, por ejemplo, una cadena que tiene 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, saben que acá van a ir hidrógeno, esta es mi cadena la cadena principal. Ahora, yo esta cadena que tiene 6 carbonos la puedo escribir así. Y sigo teniendo 6 carbonos, pero si ustedes se fijan, acá tenía una cadena lineal y acá tengo una cadena con una ramificación. También puedo distribuir así los 6 carbonos. Y sigo teniendo 6 carbonos, pero tengo
ramificaciones. A eso se refiere cuando hablamos de qué pasa de cadena lineal a cadena ramificada. No importa qué grupo funcional tenga, yo puedo tener una cadena como esta, donde en el primer carbono tengo un alcohol, y puedo tener esta cadena donde sigo teniendo el alcohol, pero de los carbonos que me quedan, uno pasó a hacer ramificación. Mientras yo pase de una cadena lineal a una cadena ramificada, yo digo que tengo isomería de cadena. Mientras no haya tocado el grupo funcional más importante, llamemos de alcohol, ácido, cetona, aldehído. ¿Está claro eso? Voy a ir sacando fotos por partecita porque todo lo que es plano va acá abajo, ¿sí? Voy a sacar fotos de esa primera parte para que lo copien y después seguimos. Profe, igual siempre voy a tener 6 carbonos, solamente que Tienes que ramificaciones. tener la misma fórmula molecular. No podés haber tocado nada, no se puede haber modificado nada. Ah, bien. Lo copian, borro eso y seguimos en el mismo tipo de isomería, ¿sí? Profe, ¿cómo es? ¿Plana o estructural? O estructural. Bien. Profe, Diga, dice propiedades que presentan ¿las qué? que presentan las sustancias de tener igual fórmula molecular y distintas propiedades físicas y químicas. Ah, gracias.
O estereoisomería. Nada. ¿Está, chicos? Perfecto. Bueno, miren acá. Miren acá. Esta fue la primera isomería, la de cadena. Hay otra isomería dentro de la plana o estructural, que es la isomería de posición. La palabra lo dice. Cambia de lugar el grupo funcional. Obviamente, se imaginarán que no voy a tener una isomería de posición en un alcano, si no es ramificado, porque el alcano son todas cadenas de carbono que no tienen ubicación específica. Ahora, vean esto. Supongamos que yo tengo este compuesto, por supuesto con todas las ramitas, no me interesa. Tengo esta cadena ramificada y paso a tener esta. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjense, esta ramificación está en el segundo carbono. La misma ramificación está en el tercero. Estos entre sí son isómeros de posición. ¿Por qué? Porque el grupo, la ramificación, que es lo que hace la diferencia entre una cadena y otra, está en distinta posición. Por ejemplo, si yo tengo, esto lo sigo acá, pero vaya abajo, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, esta cadena y tengo esta cadena, el doble enlace, cambio de posición. Entonces, también son isómeros de posición. Si yo tengo esta cadena y ahora tengo esta, sigo teniendo un grupo oxidrilo, pero cambio de un carbono 1 a un carbono 2. También son isómeros de posición. ¿Cuáles son los que no van a presentar isomería de posición? Los aldehídos y los ácidos. ¿Por qué?
porque siempre están en el primero y en el último carbono. Lo pongo arriba y el carbono 1 es el de arriba, lo pongo abajo, el carbono 1 es el de abajo. Así que no presentan isomería de posición. ¿Sí? Esos son ejemplos de cuándo puede cambiar de posición, o una ramificación, o un doble enlace, o un triple enlace, o el AS, o el aldehído, o perdón, o el alcohol, o la acetona, o el grupo amino, ¿sí? Esos son las sustancias que pueden originar justamente isómero de posición, ¿sí? Un poquito. Una cosa abajo de la otra, ¿eh? Me falta una todavía de esto. Si te están pidiendo que reconozcas si son isómeros de posición, sí, si no, no, Pablo. Claro, no, no. Exactamente. Sí. Vale.
¿Está, chicos? Perfecto. Entonces, la otra isomería plana o estructural, y esta es importante porque lo van a poder relacionar con una biomolécula, con biomoléculas. La otra isomería importante es la isomería de función. ¿Qué significa esto? Cambia el grupo funcional. ¿Qué es el grupo funcional? Es el grupo de átomos que hace que un alcohol sea, por ejemplo, un alcohol, un aldehído sea un aldehído, una acetona sea una acetona, o sea, es el oxidrilo o el COOH para un ácido o el COH para un aldehído o la CO para una acetona, los grupitos que estuvimos viendo la clase pasada cuando vimos funciones oxigenales. Cambia el grupo funcional. ¿Quiénes son isómeros de función entre sí? El alqueno es isómero de función con el ciclo alcano que tenga, por supuesto, la misma cantidad de carbonos. Si yo tengo, por ejemplo, un alqueno de 3 carbonos, el ciclo alcano que tiene 3 carbonos va a tener la misma fórmula molecular. ¿Quiénes otros son isómeros? Los aldehídos con las cetonas. Y ahí, acuérdense de esto. Vieron que la clase pasada, cuando hablamos de hidratos de carbono, yo les conté que existía la glucosa, que era una aldosa, les conté, y la fructosa, que era una cetosa. Y ambas tenían la misma fórmula, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. La glucosa es el azúcar de caña, y la fructosa es el azúcar de todas las frutas. Y ambos tienen el mismo grupo funcional. La glucosa tiene un grupo aldehído, por eso se llama aldosa, y la fructosa tiene un grupo cetona, por eso se llama cetosa. Entonces, los aldehídos y las cetonas son isómeros de función. De ahí que la glucosa y la fructosa son isómeros de función. ¿Quiénes otros son isómeros de función? Los alcoholes con el éter, que por supuesto tenga la misma cantidad de carbonos. Si yo tengo, por ejemplo, un alcohol que tiene 3 carbonos, el éter tendrá que tener 3 carbonos. Tengo 3 carbonos acá, tengo 3 carbonos acá. Tengo 3 carbonos. Si tengo la misma cantidad de carbonos, alcohol y éter son isómeros de función. Y los últimos, los ácidos con los ésteres. Entonces, si yo tengo un ácido que tiene 4 carbonos, ¿no? Yo puedo tener un éster que tenga 4 carbonos. Este ácido con este éster son isómeros. ¿Por qué? Porque tienen la misma cantidad de carbonos. ¿Está entendido? Chicos, Profe, diga. ¿puedes volver a explicar bien eso de cambia el grupo funcional? Que no me quedó Sí, ahí claro. lo explico. Bueno, Si lo ves en la fórmula, te cambió el grupo funcional. En el caso que puse del alcohol y el éter, vos fijate que el grupo funcional que tiene el alcohol es este. Fíjate que cambiaste de este grupo funcional a este. Acá lo mismo. El ácido tiene este grupo funcional. Si te fijas, el grupo funcional acá ha cambiado. A eso se refiere cuando hablamos de que son isómeros de función. ¿Está? Cambia el grupito atómico. Eso se llama grupo funcional. bien, bien. ¿Lo copian? Ok.
Bueno, copiamos y seguimos. ¿Ya copiamos? No, Sí, profe. Muy bien. Esto sería todo lo que es isomería plana. Vamos con la estereoisomería. Y también van a ver esto relacionado con, así como hablamos de isomería de función y lo podemos vincular con lúcidos, vamos a hablar de isomería plana, estereoisomería, y lo vamos a poder vincular con el ácido láctico y lo vamos a poder vincular con líquidos. Entonces, dentro de la isomería espacial o estereoisomería, tenemos la isomería óptica. ¿Quiénes presentan isomería óptica? La presentan los compuestos con carbono quiral o asimétrico. El carbono quiral o asimétrico se simboliza así.
está unido a 4 átomos o grupos atómicos diferentes. Por ejemplo, el ácido láctico, ¿sí? Ahí, denme un segundito, ahí seguimos. Ahora sí, disculpenme, tenía que arreglar una cosa. Entonces, fíjense, el carbono del medio, nunca el primer carbono es quiral, ni el último. El carbono del medio es un carbono quiral. ¿Por qué? Porque está unido a un ácido, a un CH3, a un hidrógeno y a un oxidilo. Siempre que nosotros hablamos de un carbono quiral, estamos hablando de un carbono que tiene 4 átomos o grupos atómicos distintos. ¿Estamos? Voy a sacar fotos de esa primera parte y vamos a seguir explicando. Ahí mando la primera foto, esta foto, y ahí vamos a charlar un poquito sobre qué significa isomería óptica. La presentan, entre otros, los glúcidos, ¿sí?
¿Listo, chicos? Sí, profe. Tengan presente entonces esto. Ustedes pueden determinar si el compuesto tiene isomería óptica cuando ubican si hay o no carbono asimétrico. Miren esto. Miren qué pasaría si yo
¿Estamos, chicos? Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces, vamos con, aparte de esta isomería, dentro de la isomería, estereoisomería, dentro de la estereoisomería, vamos a tener la óptica y la geométrica. ¿Quiénes presentan isomería geométrica? Las sustancias con doble enlace en carbonos intermedios, no en el primero o en el último, sino en carbonos intermedios. La existencia de estos dobles enlaces, de esta isomería, es lo que explica la existencia de las grasas cis y las grasas trans, entendiendo que en el doble enlace los grupos atómicos están ubicados en distinta posición. Por ejemplo, vamos a tomar el más fácil de todos, el eteno. Tiene un solo doble enlace, no lo vamos a tomar porque tiene que ser enlace intermedio, vamos a tomar el más fácil, que es el buteno 2. El buteno 12, un doble enlace en la mitad de la cadena. Entonces, fíjense que a este carbono, que es el carbono, los dos carbonos involucrados en el doble enlace, yo tengo un hidrógeno y un CH3, un hidrógeno y un CH3. Dependiendo cómo estén esos átomos o grupos atómicos en relación al doble enlace, vamos a tener un isómero cis y un isómero trans. ¿Cómo? El isómero cis, yo voy a dibujar el carbono con los dobles enlaces. En el isómero cis, los dos grupos iguales están hacia el mismo lado. Esto es como si yo tuviera en esta posición los carbonos, hacia arriba los dos hidrógenos, hacia abajo los dos CH3. O al revés, hacia arriba los dos CH3, hacia abajo los dos hidrógenos. Ahí tengo el cis-buteno. Cuando tengo un trans, lo voy a tener así. Los dos grupos iguales, sean hidrógenos o CH3, van en diagonal. Uno arriba y otro abajo. Es como si yo tuviera el carbono, acá un hidrógeno, acá abajo el otro. Trans, están atravesando el plano. En ese caso, digo que es un trans-buteno. Cuando nosotros hablamos de grasas cis, estamos hablando de lípidos donde interviene el ácido graso con doble enlace y en el cual los hidrógenos del ácido graso están hacia un mismo lado del doble enlace. Cuando hablamos de grasas trans, estamos hablando de grasas donde en el ácido graso los hidrógenos involucrados en el doble enlace van uno hacia un lado, otro hacia el otro. ¿Tá? Esa es la diferencia entre una grasa trans y una grasa cis. La diferencia está en si los átomos van a un mismo lado del plano o a lados distintos del plano. A un mismo lado es cis, a lados distintos es trans. ¿Está entendido? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. ¿Puedo volver a explicar lo de trans? ¿Cómo? No escuché. ¿Sí Ella puedo volver a dijo- explicar lo Sí, ahí lo voy a explicar. Les decía que ustedes tienen isómeros cis cada vez que los hidrógenos están del mismo lado. ¿Qué es un lípido o una grasa? Es la asociación del glicerol con ácidos grasos. ¿Cómo está formado ese ácido graso? Un grupo COOH, grupo carboxilo, y todo el resto son carbonos e hidrógenos.
Si ese ácido graso tiene doble enlace, tiene posibilidad de generar isómero cis o isómero trans. Entonces, si en ese ácido graso los dos hidrógenos van hacia el mismo lado, decimos que es una grasa cis. Si ese ácido graso tiene un hidrógeno hacia un lado y otro hidrógeno hacia el otro, decimos que es una grasa trans. ¿Ah? Esa es la diferencia. Gracias. Copiamos. Profe, una pregunta. Diga. Abajo dice transbu... Transbuteno. Ok, gracias. Ana. Y se van a ir después al apunte, ahí terminó el teórico, de esta primera parte. El año que viene la vamos a ejercitar y profundizar mucho más. Pero después de ver esto, van a abrir el práctico y vamos a seleccionar algunos ejercicios. No me interesan todos en este momento. Profe, dice con doble enlace en... Con doble enlace en carbonos intermedios. O sea, no en el primero y no en el último. ¿Ya copiamos? Muy bien. ¿Se van al archivo entonces del tema? Se van al ¿De archivo. isomería, profe, o de todo? No escuché. Que vamos a la parte de isomería No, van o de todo. apunte, al apunte que envié, y van a empezar haciendo el 1, el 2, el 3, les voy a dar algunos, no todos, el 1, el 2 y el 3 por ahora. Vamos haciendo y vamos controlando.
¿Tienen el apunte de química orgánica, chicos? ¿No? ¿Lo subí al grupo? Sí, Sí, profe. profe. Perfecto. Sí, lo subí junto con el de compuestos químicos. Profe, una pregunta. Diga. ¿Qué significa cuando dice son termos o fotosensibles? Que se descomponen fácilmente por acción del calor y de la temperatura. Los compuestos orgánicos son fotosensibles, los inorgánicos no.
¿Pudieron hacer el 1 y el 2? El 2 capaz que haya que conversarlo, ¿no? O capaz que no, que lo sacan por descarte. En el 1, ¿qué pusieron en la primera? Dicen, las moléculas hay indistintamente uniones de toda clase. ¿A qué sustancias corresponden? ¿Inorgánicas o orgánicas? Inorgánicas, claro, muy bien, perfecto. ¿Son las que dice que son insolubles o poco solubles en agua? ¿Orgánicas o inorgánicas? ¿Qué les parece? Inorgánicas. Orgánicas. ¿Por qué? Porque las inorgánicas son polares en general, y si son polares se disuelven en agua. En cambio, las orgánicas, que son apolares, no se disuelven prácticamente en agua. Los compuestos polares son solubles en solventes polares, y los compuestos no polares, como la mayoría de los orgánicos, son solubles en solventes apolares. Ese sería para sustancias orgánicas. En el otro, en su constitución, pueden intervenir cualquiera de los elementos de la tabla periódica. Inorgánica, muy bien. Son termo- y fotosensibles, lo dije yo, eran orgánicas. Y el otro, una fórmula molecular puede corresponder a 2 o más sustancias diferentes. ¿Orgánica o inorgánica? ¿Qué les parece? Orgánica, lo acabamos de ver hoy. Muy bien. En el 2 tenían que marcar la incorrecta. ¿Qué Profe, pusieron como Se Santiago salteó no una, se va a profe. decir. al estado líquido o en solución acuosa conducen la corriente eléctrica? ¿Orgánicas o inorgánicas? No, orgánicas no. Para ser conductoras tienen que ser polares y las moléculas orgánicas son apolares. Profe, Diga, le faltó una. esa que acabo de decir, la que dice al estado líquido o en solución acuosa conducen generalmente la corriente eléctrica. Esa me faltó. ¿Me falté otra? ¿Alguna otra? No, ¿no? Chicos. No, profe. No, profe, esa nomás. Esa era inorgánica, ¿sí? Muy bien. En el 2, ¿cuál marcaron como incorrecta? Que los enlaces múltiples no permiten la rotación. En realidad los No enlaces entendí mucho de esa, múltiples profe, sí pero permiten. Bueno, si ustedes se fijan, el enlace doble es un enlace múltiple. Hay enlaces simples o enlaces múltiples. Y dentro de los múltiples están los dobles y los triples. Los dobles permiten la rotación, porque si no rotaran los átomos, no tendríamos la posibilidad de que estos hidrógenos estuvieran uno hacia arriba y uno hacia abajo. O sea que la D es correcta. Los enlaces múltiples, por lo menos los dobles, permiten la rotación. Los que no permiten la rotación son los enlaces simples. Entonces la incorrecta era la B, que decía, los enlaces simples permiten la rotación alrededor del enlace. No permiten la rotación. Tiene que haber enlace doble para que haya rotación. Entonces la B es la incorrecta, ¿sí? Y en el 3, ¿qué pusieron? ¿O no lo hicieron todavía? La E. La E, A, B y C son correctas. Muy bien, excelente. ¿Alguna aclaración que necesiten hasta acá? Incorrectas, dice profe. ¿Alguna aclaración necesitan o todo bien hasta ahí? Muy bien. Diga. Porque justamente para que roten tiene que haber enlace doble, Pablo. Y ahí te dicen que sí permiten, por eso es falso. Vamos a saltear la parte de compuestos, que no me interesa ahora que la hagan, y van a hacer el 8, el 9, el 10 y el 11. 8, 9, 10 y 11.
Profe, Diga, ¿de la 8 hasta cuál? desde la 8 hasta la 11. Ah, ok, ok. Saturado si tiene enlace simple, insaturado si es doble o triple. Está en el cuadrito. Profe, Diga, yo estaba leyendo el apunte esta tarde y me surgió una duda sobre lo de la hibridación SP2 y SP. SP2 para el enlace doble, SP para el enlace triple. Porque, Decime. no, no, listo, profe. Ahora lo voy a ver porque en el SP3 había dibujitos, entonces, o sea, se me hizo más fácil, pero ahí voy a ver bien, profe. Bueno, si no lo vemos, no hay problema.
¿Alguna duda, chicos? Con la 11. Vamos con el, momento, para un cachito, Pablito. Vamos con el, muy bien, de ahí vemos. En el 8 que pusieron la B, muy bien. ¿Alguien puso otra cosa que no fuera la B en el 8? No, profe. No, no es una polimerización, Pablo. Si vos mirás, le sumaste hidrógeno, se te rompió el doble enlace, por lo tanto es una adición. No vimos aparte polimerización, no habría motivo para que sea polimerización. En el 9, ¿qué pusieron? En el 9. La A puse, profe. Pero no es solo la A. Porque ¿La le E? dicen una no, eso es cierto. Ahora, bueno, no lo saben, pero el metilbutano, voy a borrar todo esto, para que vean cómo se nombran las cadenas ramificadas. Cuando a mí me dicen metilbutano, el metil me suena a metano, ¿no? A que tiene un carbono. Entonces, me dicen metilbutano. Butano tengo 4 carbonos. Metil me suena a metano y si termina en il es una ramificación. Pongamos, la pongo acá. Ese sería un metilbutano. ¿Cuántos carbonos tengo? 5 carbonos. Exactamente igual que como me dice ahí, carbono 5, hidrógeno 12. O sea que el metilbutano también tiene la fórmula carbono 5, hidrógeno 12. Y el otro que dice dimetilpropano, ¿qué sería? Propano, 3 carbonos. Dimetil, que tengo un carbono arriba, otro carbono abajo. Sigo teniendo 5 carbonos. Entonces la opción completa, correcta, sería la opción E, que dice A, C y D son correctas. ¿Está? Pero bueno, eso no tenían por qué saberlo, porque no habíamos visto cómo se nombraban las cadenas ramificadas. Y en el 10, ¿qué pusieron? En el 10. Ay, C puse yo. La C solita, si es un hidrocarburo insaturado, no, la A representa un saturado, porque 2 por 3 es 6, 6 más 2 es 8. Es la fórmula de un alcano, la A. Es la C solita. Y en el 11 me dice cuáles de las estructuras covalentes no, y se indica cuál de las siguientes estructuras representan moléculas covalentes no polares. No polares. La primera ¿La E? que dice... ¿Cómo? ¿No es la E esa? Claro, porque CH3, CH3 son iguales a ambos lados, entonces es no polar. Carbono, hidrógeno 4, carbono, cloro 4 es no polar. Carbono, hidrógeno son iguales a ambos lados, son no polares. La opción sería todas. El 12 todavía no. El 13 todavía no. Se van al 15. Tienen que completar con X según las propiedades hablen de alcanos, alquenos o alquenos. El 15. Ah, no, hacemos nada, el 15, son las 8:30. ¡Wow! ¿En serio que iba a seguir hasta las 9? Alguien se creyó que iba a seguir hasta las 9. Me estaba poniendo triste. No, ni en broma. Ni en broma. Un lunes puede ser, pero un viernes lo dudo mucho. Llego con las últimas alientos a esta hora. Chicos, no les voy a dar tarea. ¿Por qué? Porque tienen que repasar para mañana, que tienen biología, así que vayan y estudien, por favor, se los pido. Que sean mejores las notas que el parcial pasado, si no va a haber tirón de orejas. Listo, chicos. Nos vemos el miércoles con química, el martes con los que hacen física. Que tengan lindo fin de semana. Éxito mañana en la prueba en el parcial de biología, ¿sí? Buen viernes. Gracias, profe. Chao, profe. Nos vemos. Chao.